Y todo esto ocurrió en el marco de una maratónica sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, donde fue aprobada en segunda discusión y sancionada la Ley Orgánica de Educación. Quienes estén por aprobar el informe leído, sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Se declara sancionada la Ley Orgánica de Educación y se ordena su remisión al Ejecutivo Nacional a objeto de su promulgación. La discusión inició en horas de la tarde de este jueves. Su aprobación concluyó en la madrugada del viernes. El proyecto contentivo de 56 artículos fue aprobado prácticamente de forma unánime. Artículos polémicos como el número 5 referido al Estado docente y número 6 dedicado al carácter laico del Estado en materia educativa y sobre el derecho que tienen las familias de la educación religiosa de sus hijos generaron enfrentamiento entre las bancadas parlamentarias. Diputados que promovieron el proyecto de ley sostuvieron que las convicciones y la libertad religiosa y de culto prevista en la Constitución no se alteran en ningún momento. Reiteraron que el apego a la Carta Magna fue respetado absolutamente. El artículo presentado por la comisión, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. El diputado Carlos Descarrada, en defensa del proyecto de ley orgánica, rechazó los señalamientos y subrayó que existe un apego absoluto a la Constitución. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades. Eso es lo que dice el artículo 1. Entonces, ¿qué es lo inconstitucional? Y el artículo 1 entonces dice, el Estado la asume como función indeclinable y de máximo interés de acuerdo a los principios constitucionales. Es decir, se está agarrando la Constitución, se está copiando la Constitución. Entonces, cuando acá se dice el artículo viola la Constitución, hay una de dos: o no se han leído la Constitución o no se han leído el artículo de la ley. Los consejos comunales tendrán potestad para delinear el contenido educativo en las escuelas, incluyendo la información y divulgación de la realidad histórica, geográfica, cultural, ambiental y conservacionista y socioeconómica de la localidad. Además, se convertirán en participantes activos de la gestión escolar de acuerdo con los artículos 15, 16 y 17. Por su parte, la bancada de Podemos insistió en que la propuesta es inconstitucional y tiene el rechazo de las mayorías por apartarse de la Carta Magna. Porque la mayoría de los venezolanos, en un número bien importante, muy importante, más grande de lo que ustedes se imaginan, está y rechaza esa propuesta educativa que se le quiere imponer. Las 26.000 escuelas de este país, de las cuales 22.000 están en manos del gobierno, tienen que ser consultadas y han debido haber sido consultadas para que ese ámbito de aplicación se pudiera dar como lo establece nuestra Constitución y no como se quiso imponer de un día para otro, sin discusión, sin la participación, que es un valor fundamental del pueblo venezolano. Los diputados de la bancada de Podemos y el Frente Parlamentario Humanista abandonaron el hemiciclo por considerar que la Ley Orgánica de Educación ameritaba un profundo debate antes de su aprobación. Ante esto, parlamentarios del PSUV aseguraron que la razón es que no tienen argumentos con los cuales debatir. Y no es que nosotros vamos a ganar la discusión de la ley por forfeit, es que la estamos ganando con argumentos. Y ellos se quedaron sin palabras, sin argumentos, y la única alternativa que les quedó fue abandonar el escenario. La propuesta establece la obligación de los medios de transmitir contenidos educativos y sanciona la transmisión de mensajes que influyan negativamente en los niños. El artículo 49 de la ley establece que existe la obligación de parte de los medios de prestar su cooperación a la tarea educativa y ajustar su programación para el logro de objetivos consagrados en la Constitución y en la presente ley. En caso de infracción, los órganos rectores en materia de educación solicitarán a la autoridad correspondiente la sanción contenida en el ordenamiento jurídico venezolano. Hay consenso con la propuesta. En consideración del artículo 49 presentado, quienes estén por aprobarlo, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente. La ley le otorga 44 atribuciones al Estado en materia de educación, desde la formación y selección de maestros hasta asignación de plazas en las universidades. En la sesión ordinaria en la que fue aprobada la Ley Orgánica de Educación se expresó en las distintas intervenciones que el Gobierno Nacional rescata el papel del Estado.